Ok, bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No. Ok, hoy vamos a continuar estudiando valores y vectores propios. Y en particular vamos a mostrar uno de los resultados particulares del cuerpo de los números complejos, que es que un espacio vectorial sobre los números complejos, siempre una matriz cuadrada, o en general una transformación lineal, siempre va a tener un valor propio. Eso no es cierto en general. Ustedes probaron, por ejemplo, en la tarea, que el cuerpo juega un papel importante a la hora de buscar tanto valores como vectores propios. Y en particular, en los números reales hay matrices que no poseen valores propios y por lo tanto no tienen vectores propios asociados. Entonces vamos a ver que en el caso de los números complejos eso no sucede y vamos a utilizar ese resultado para probar un teorema de triangularización. Este, no siempre, como vimos también en la clase anterior, no siempre uno puede escoger una base respecto de la cual la matriz o la transformación lineal tenga una representación diagonal. Eso puede ocurrir por varias razones: por ausencia de valores propios o por deficiencia de vectores propios. Entonces vamos a ver que si bien no toda matriz se puede diagonalizar, sobre los números complejos siempre se puede triangularizar, es decir, escoger una base respecto de la cual la matriz o la transformación lineal tenga una matriz asociada de forma triangular. Entonces, hoy vamos a estudiar valores y vectores propios específicamente sobre el cuerpo de los números complejos. Entonces, vamos a comenzar. Y vamos a empezar con la siguiente proposición. Vamos a demostrar que si tenemos una matriz cuadrada, si A es una matriz cuadrada, n por n, con entradas en los números complejos, entonces la matriz A posee al menos un valor propio. Ok, entonces vamos a probar que sobre los números complejos siempre existen valores propios. De nuevo, como una observación antes de probar este resultado, eso es falso sobre cuerpos como los números reales o los números racionales. Y ustedes en la tarea vieron un ejemplo de un contraejemplo, si cambiamos los números complejos por otro cuerpo. Entonces, veamos qué es lo que queremos probar. Demostremos este resultado. Voy a dar dos pruebas. Tal vez la primera, la voy a poner de primero porque es más sencilla, tal vez más clara de entender. Y la primera, voy a utilizar el determinante. Recordemos que la función determinante determina, tal vez valga la redundancia, cuáles son los valores propios de una matriz. Entonces, recordemos que un número racional, en este caso un escalar, un elemento del cuerpo, es valor propio de A si y solamente si el determinante de lambda i menos A es 0. Rápidamente, esta condición, bueno, ser valor propio, o tal vez pongo aquí, esto es equivalente, es la definición, si existe un vector distinto del vector nulo, tal que, voy a darle un poco más de espacio, tal que A menos lambda i multiplicado por v es 0. Entonces, lambda es un valor propio de la matriz A si existe una solución no trivial a este sistema de ecuaciones. Si pensamos en V como una n-tupla de incógnitas, entonces esto sería un sistema homogéneo
de n ecuaciones lineales en n incógnitas. Por lo tanto, decir que exista un v, que esa solución no trivial de ese sistema, es equivalente a decir que el determinante de la matriz de coeficientes es 0. Pero si uno calcula el determinante de esta ecuación, lo que obtiene, esto de acá, es un polinomio. Es un polinomio en lambda. Si usted conoce la matriz A y calcula este determinante, lo que va a encontrar es una expansión, una combinación lineal de potencias de lambda. Es decir, que lo que tenemos sería un polinomio en la variable lambda igualada a 0. Y entonces, ahora uno, trabajando sobre los números complejos, todo polinomio, ¿verdad? Dado que el cuerpo de los números complejos es algebraicamente cerrado, y decir que es algebraicamente cerrado precisamente es la afirmación de que todo polinomio con coeficientes en los números complejos posee una raíz. Entonces, esto quiere decir que, tal vez llamémosle esto asterisco, asterisco posee solución. Bueno, si asterisco posee solución, existe un valor de lambda tal que este determinante valga 0, y por lo tanto, este sistema de ecuaciones lineales posee un vector v distinto de 0 que satisface esta propiedad, y eso quiere decir que lambda es un valor propio de la matriz A. Y eso es exactamente lo que yo quería demostrar, que sobre el cuerpo de los números complejos, toda matriz posee un valor propio, es decir, un escalar que cumpla con esta relación, o equivalentemente, que lambda satisfaga esta ecuación polinomial. Entonces, esta es la prueba clásica de este teorema. En el texto, digamos, hay una corriente impulsada por un profesor de apellido Axler. Creo que en los apuntes, en la carpeta del curso, yo puse el texto, se llama Álgebra lineal hecha correctamente. Él trata de evitar el uso de los determinantes por razones tal vez naturales, ¿verdad? La función determinante, ustedes cuando hablamos sobre la función determinante vimos que es una función recursiva, y en particular es difícil de calcular. Entonces, como respaldarse en el uso de la función determinante en ciertos casos podría ser un poco contraproducente. Entonces voy a dar otra prueba de este mismo resultado sin utilizar la función determinante, que es la prueba que da el profesor Axler. Entonces voy a dar una segunda prueba de este mismo resultado. Entonces, esta prueba 2, estoy siguiendo el texto de Axler, es la siguiente. En vez de utilizar el determinante en ninguna forma, lo que va a hacer es lo siguiente. Yo quiero probar que A posee un valor propio. Entonces, sería suficiente si yo encuentro un vector propio. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar un V cualquiera distinto de 0. Este V no tiene que ser un vector propio, simplemente voy a tomar un vector cualquiera en una netupla, cualquiera con coordenadas en números complejos, y voy a considerar el siguiente conjunto. Considere el siguiente conjunto. V, A multiplicado por V, A cuadrado multiplicado por V, A a la N multiplicado por V. Entonces, agarro un vector distinto de 0 y básicamente construyo una sucesión utilizando la matriz A. Entonces, esto lo podemos considerar como la identidad multiplicada por V. El siguiente elemento va a ser A multiplicado por el anterior.
el siguiente va a ser A multiplicado por el anterior, y así construyo una sucesión de ¿cuántos elementos? ¿Cuántos elementos hay en esta? ¿Cuántos elementos hay en esa sucesión? N más 1. N más 1, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Este conjunto voy a llamarlo tal vez A cursiva. Entonces, en A cursiva hay N más 1 elementos. Bueno, eso es cierto siempre y cuando todos sean distintos, ¿verdad? Siempre y cuando a la I multiplicado por V sea distinto que a la J multiplicado por V. Si hubiesen repeticiones, ¿verdad? Si A por V es igual que A a la 4 por V, entonces habrían menos elementos, ¿verdad? Si hay repeticiones. Pues analicemos por un segundo qué pasa en el caso de que exista una repetición. Si existe una repetición, habrá menos elementos. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez hagamos un paréntesis. ¿Qué pasa si A a la I multiplicado por V es igual que A a la J multiplicado por V? Vamos a suponer, por ejemplo, que I es más grande que J, ¿verdad? Estamos tomando dos índices distintos, dos exponentes distintos. ¿Qué pasaría si dos de ellos son el mismo para valores distintos? Entonces supongamos que uno es más grande que otro. Esto implicaría que si yo paso a restar y factorizo, que a la J multiplicado por A, ¿cómo sería? Estoy factorizando el más pequeño. Entonces a la I menos, ¿cómo es? Estoy factorizando el más pequeño. Entonces aquí me quedaría A menos, no, perdón. Disculpen. Estoy factorizando el más pequeño. Entonces me quedaría a la I menos J menos la identidad multiplicado por V. ¿Está bien? A la J, resto, factorizo el V y factorizo la potencia común de ya. Esto me diría que esto es igual a 0. Ok. Deme un segundo. Yo quería concluir. Sí, disculpen el enredo que acaba de hacer. No hace falta que considere qué es lo que sucede en el caso en que exista una potencia o dos multiplicaciones que sean lo mismo. Lo que yo quería decir es que este conjunto, independientemente de la cantidad de elementos, siempre es linealmente dependiente. Es lo que yo quería decir. Disculpen, voy a borrar esa última parte. Es lo que yo quería decir. Disculpen. En este conjunto, siempre y cuando, ¿verdad? Las potencias sean distintas, siempre y cuando las distancias sean distintas, voy a tener n más 1 elementos. Y en ese caso, entonces tengo más, esto es un subconjunto de el espacio de n tuplas. Entonces, en el caso en que todos estos elementos sean distintos, voy a tener un conjunto más grande que el conjunto linealmente independiente más grande que existe, que es con n elementos. Entonces, en este caso, el conjunto A es linealmente dependiente. Pero vea que si no fuese el caso, si en este conjunto hubiesen repeticiones, entonces con mucha más razón, este conjunto sería linealmente dependiente, ¿verdad? Porque entonces este elemento y este elemento me permiten encontrar una combinación lineal no trivial de dos de ellos, queda 0, ¿verdad? Pasando a restar
uno de ellos al lado izquierdo. Entonces, vea que en este caso, y por lo tanto, en todos los casos, en este caso, y por lo tanto, en cualquier caso, Profe, una pregunta. Aquí sí estaba queriendo dar a entender que A genera a C a la N. que A genera, no, 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 no. No, ok. Este conjunto no tiene por qué ser, este conjunto no tiene por qué ser una base. Podría ser, bueno, primero que todo, nunca va a No, no, ser, de hecho no, porque es, sí, porque es linealmente dependiente, pero lo que tenía ahora sí, si había el interés de que generara o no. no, no, digamos, si usted lo quita, si usted quita alguno, o sea, si usted quita alguno, ya no necesariamente va a ser LD, pero no tiene por qué generar. Ok, listo. Sí. Este conjunto no tiene por qué generar, correcto. Ok, entonces, vea que este conjunto siempre es linealmente dependiente, ya sea porque tiene más elementos que la dimensión del espacio o porque existen elementos repetidos. Y bueno, si existen dos que son iguales, con mucha más razón existe una dependencia lineal. Entonces, en cualquier caso, ya sea por ser grande o por ser pequeño, cualquiera de los dos, el conjunto A va a ser linealmente dependiente. Eso quiere decir que yo puedo encontrar una combinación lineal no trivial entre los elementos de este conjunto. Voy a borrar esto. Entonces, por lo tanto, existen, bueno, esto es LD, para recordar, esto es LD, y por lo tanto, existen A sub 0 ciertas constantes hasta A sub N, tal que, no todo a 0, no todo a 0, tales que yo puedo encontrar una combinación lineal de estos elementos que da que da 0. ¿Ok? Y ahora lo que voy a hacer es tomar estas constantes que garantizan la dependencia lineal y a partir de ellas voy a formar un polinomio con coeficientes en los números complejos. Ya que estas A's pertenecen a los números complejos. Entonces forme el polinomio, voy a llamarlo F, utilizando las constantes que acabamos de descubrir. Entonces, a partir del A0, A1, etcétera, que me permiten encontrar una combinación lineal no trivial de elementos de A, que da el vector 0, construya un polinomio a partir de esas constantes. Y entonces, esto es un polinomio con coeficientes en los números complejos. Y aquí, entonces, vamos a utilizar, básicamente vamos a utilizar el teorema fundamental del álgebra para factorizar ese polinomio. Entonces, de nuevo, esta prueba también utiliza el hecho de que el cuerpo es algebraicamente cerrado. Lo que no estamos utilizando es el determinante. Entonces, factorice f de x. Vamos a ver si tengo otro marcador que pinte. Factorice f de x en los números complejos. En los números complejos, dado que el coeficiente principal es a la m, yo puedo factorizar este polinomio como un producto de con lambda a la i en los números complejos. Entonces, estoy utilizando el teorema fundamental de la álgebra para factorizar este polinomio como producto de irreducibles. Y recordemos, cuando estudiamos el capítulo sobre polinomios, los elementos irreducibles de los números complejos son los polinomios de grado 1. Ese es el teorema fundamental del álgebra. Pero ahora noten
que si yo, voy a darle nombre, tal vez, a esto, note que si yo sustituyo la X por A, ¿verdad? Es decir, si yo evalúo este polinomio en la matriz A, bueno, lo que voy a obtener es esta expresión que está acá, ¿verdad? Si yo reemplazo la X por A, perdón, que multiplico por U, ¿verdad? Si evalúo en la matriz A y multiplico por V, lo que voy a obtener sería, bueno, por una parte, obtengo 0, que es exactamente esta identidad. Pero por otra parte, el polinomio f es este polinomio que está acá, y por lo tanto lo que voy a obtener sería a menos lambda 1 multiplicado por la identidad, a menos lambda n multiplicado por la identidad. Multiplicado por v. Ok, entonces, ¿qué es lo que hemos logrado? Utilizando la dependencia lineal de los elementos del conjunto A, encontramos una combinación lineal de A, de las potencias de A, que daba 0, que sería esta, que está aquí a la izquierda. Esa expresión fue la que llamé asterisco, esa expresión era igual a 0, pero el polinomio f de x, yo lo puedo factorizar de esta manera. Por lo tanto, cuando evalúo, es decir, cuando reemplazo la x por la matriz A, obtendríamos esta otra expresión. Entonces, ve que cada una de estas es una matriz cuadrada. ¿Ya? Cada una de estas es una matriz cuadrada. Y lo que está diciendo esta igualdad, lo que me dice esta igualdad es que al multiplicar todas estas matrices cuadradas por el vector v, obtengo 0. Recordemos que v era un elemento distinto de 0. Entonces, el producto de estas matrices por v da 0, quiere decir que alguna de todas estas matrices no es invertible. Esto quiere decir, esto implica que alguna de todas las matrices A menos lambda I multiplicado por la identidad no es invertible. ¿Por qué? Si cada una de ellas fuese invertible, el producto de matrices invertibles es invertible. Entonces, si ese fuese el caso, toda esta matriz sería invertible. Y por lo tanto, la única solución al sistema de ecuaciones lineales con esta matriz de coeficientes sería la solución trivial. Y estamos diciendo que este sistema de ecuaciones posee solución no trivial. Por lo tanto, necesariamente alguno de los factores no es invertible. Porque si todos lo fueran, entonces la única solución sería v igual a 0 y sabemos por hipótesis que este v no es 0. Esto quiere decir que si la matriz no es invertible, entonces existe, igual, aquí voy a llamarlo distinto, existe algún w distinto de 0. No es este mismo v con el cual nosotros empezamos. Yo escogí un vector v distinto de 0 arbitrario y construí el conjunto A, cursiva. A partir de ese conjunto encontramos esta dependencia lineal. Ahora, decir que esta matriz no es invertible quiere decir, por ejemplo, que existe un elemento, que no tiene por qué ser este, tal que A menos lambda I multiplicado por W es 0. Decir que existe la solución no trivial al producto de estas matrices no quiere decir que esta sea la solución a el sistema individual. Entonces, lo que sé es que existe algún elemento distinto de 0 que es solución a este sistema de ecuaciones con esta matriz de coeficientes. Y esto precisamente lo que me dice, esto lo que dice es que lambda I
es un valor propio de A. Ese me movió este marcador. Entonces, vea que esa prueba tal vez un poco más enredada, pero la otra me cupo en este espacio. Sin embargo, no hace uso no hace uso de la función determinante. Ok, entonces toda matriz con coeficientes en los números complejos posee al menos un valor, algún valor propio. ¿No tiene alguna pregunta? De nuevo, vea que esto es falso. Si trabajamos, por ejemplo, sobre los números reales, pues no todo polinomio se factoriza como producto de factores lineales, ¿verdad? Entonces aquí estaremos perdiendo esa propiedad sobre los números reales. Ok. Veamos tal vez un ejemplo. Eso. No recuerdo si este fue el mismo ejemplo que les puse a ustedes en la tarea. Vamos a ver, consideremos la matriz A. Ocupo que esto de 0 es menos 3. Esto da menos 9. Menos 2 y 5. Entonces, vean que esta matriz A no posee valores propios sobre los números reales. Creo que eso fue el ejercicio de la tarea. Pues el determinante de lambda i menos a es el determinante de la matriz lambda, vamos a ponerlo así como puse antes, mejor. A menos lambda i sería 3 menos lambda, menos 3, menos lambda, menos 2, menos 5. Cuando yo multiplico la diagonal, me quedaría diferencia de cuadrados, me quedaría lambda cuadrado menos, ¿pues? Me quedaría lambda cuadrado menos 9, menos la antidiagonal, me quedaría, aquí, menos 10, o sea, más 10, me quedaría lambda cuadrado más 1. Esta matriz cuadrada 2 por 2, si la considero sobre los números reales, es una matriz, no tiene valores propios, no posee valores propios. Recordemos que los valores propios de la matriz A son precisamente las raíces de este polinomio cuadrático, en este caso, lambda cuadrado más 1, y por lo tanto no tiene valores propios del todo. Sin embargo, sobre los números complejos, esta ecuación, lambda cuadrado más 1, igual a 0, posee dos valores propios. Lambda igual a la raíz cuadrada de menos 1 y lambda igual a menos la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, vea que el teorema sobre los números que acabamos de probar, sobre los números reales, es falso, ¿verdad? Existen matrices que no poseen valores propios, porque esta ecuación sobre los números reales no tiene solución. Sin embargo, sobre los números complejos sí tenemos soluciones. En particular, podríamos buscar los valores, los vectores propios asociados. Creo que ustedes lo hicieron en la tarea. Y tal vez, dado que ustedes lo hicieron, no, voy a hacer una pequeña observación, un pequeño lema. Si yo tengo una matriz A con coeficientes o con entradas en los números reales, entonces esta matriz puede no tener valores propios sobre los números reales,
pero siempre va a tener solo los números complejos. Eso es lo que acabamos de probar en la proposición anterior. Entonces, si yo escribo lambda, un valor propio, voy a llamarlo tal vez alfa más i beta en los números complejos, es un valor propio de A. Entonces, su conjugado, ¿verdad? Que sería el número complejo alfa menos i por b. Entonces, si yo considero el número complejo que se obtiene al cambiarle el signo a la parte imaginaria, entonces este nuevo valor complejo también es un valor propio de A. Rápidamente, tal vez no lo voy a escribir a prueba. ¿Cuál es la razón de que este número complejo también sea un valor propio de la misma matriz? Si consideramos la ecuación característica, ¿verdad? El determinante de A menos lambda I, eso es un polinomio. Si la matriz posee coeficientes en R, entonces esto sería un polinomio con coeficientes en R. Por ejemplo, esta matriz, todas sus entradas son reales y la ecuación, el polinomio que obtengo, es un polinomio con coeficientes en R. Y vean que en este caso, la solución con más y la solución con menos, ambas son soluciones de la misma ecuación. Bueno, lo mismo va a ocurrir para cualquier polinomio con coeficientes reales. Si yo tengo un polinomio con coeficientes reales que tiene una raíz compleja, entonces el conjugado de esa raíz también es una solución de la misma ecuación. Por lo tanto, dado que la ecuación que me determina los valores propios es esta, si lambda satisface esta ecuación, entonces también su conjugado la va a satisfacer. Y por lo tanto, obtengo otro valor propio de la matriz original. Más aún, también voy a borrar esto, más aún, si yo escribo, o si yo encuentro un vector propio, ¿verdad? Si yo encuentro un vector propio asociado a este lambda, vea que todo vector propio, es decir, una columna con entradas en los números complejos, yo la puedo escribir como una suma. Digamos, lo mismo que hacemos en los números complejos, que sería el espacio vectorial C1, ¿verdad? Todo número complejo es un elemento de este cuerpo que, por definición, es R cruz R, es decir, son parejas de números reales. Bueno, en general, el espacio vectorial o el cuerpo C a la n lo puedo ver como parejas de n tuplas, parte real y parte imaginaria. Entonces, el espacio vectorial de columnas C a la n lo puedo descomponer, ¿verdad? Tiene dimensión 2 sobre los números reales y por lo tanto lo puedo escribir de esta forma. Un elemento con U y W en R a la n. Entonces, si este vector es un vector propio asociado a lambda, a este primer valor propio, entonces el vector que voy a llamarlo, voy a llamar a este V más, entonces voy a llamar a este otro V menos, que es el mismo, digamos como el conjugado, menos I por W. Entonces este elemento es un vector propio asociado a el conjugado de lambda. Es decir, que si estamos trabajando sobre los números complejos, pero con matrices de números reales, una vez que yo encuentro un valor propio, ya encontré dos. Y una vez que encuentro un vector propio asociado a uno de ellos, también encontré un vector propio asociado al segundo.
Y tal vez veamos un ejemplo. Hagamos el caso de la matriz anterior. Teníamos la matriz A, me dice si está correcto, era 3, menos 3, menos 2, 5, ¿sí, verdad? Entonces, lambda igual a I es un valor propio. Entonces, encontremos quién es un vector propio asociado. Tenemos que resolver el sistema homogéneo cuya matriz de coeficientes es A menos I. Aquí se escucha feo. Sería la matriz 2 por 2, 3 menos I, menos 2, 5, menos 3, menos I. Entonces, el sistema homogéneo que tengo que resolver para encontrar un vector propio asociado a este lambda sería la matriz 3 menos 1, 3 menos I, menos 2, 5, menos 3, menos I. Esta matriz, necesariamente, cuando yo la reduzco por filas, esta matriz es linealmente dependiente, ¿verdad? El hecho de que su determinante valga 0 dice que sus filas son linealmente dependientes. Pero únicamente tengo dos filas. La única forma de que dos filas sean linealmente dependientes, o sea, un conjunto con dos elementos sean linealmente dependientes, es que un elemento sea un múltiplo del otro. Entonces, por lo tanto, cuando yo reduzco por filas, necesariamente una fila va a desaparecer. Y la otra sobrevive. Entonces, para matrices 2 por 2, si yo sé que esta matriz sus filas son linealmente dependientes, a la hora de reducirlo, ni siquiera hace falta encontrar cuál es el múltiplo concreto de la primera que me da la segunda. Simplemente yo sé que una de las filas va a desaparecer, entonces por aquí la puedo desaparecer inmediatamente. Esto quiere decir, ¿verdad?, que si V, voy a llamarlo el vector propio, era A, B, es un valor propio, es un vector propio. Eso quiere decir que 3 menos I multiplicado por A menos 2B es 0. Yo, de la matriz en su forma escalonada, yo puedo leer la solución del sistema. Entonces, si el vector propio es A, B, esto me dice que la columna de A más la columna de B tiene que dar 0, y por lo tanto, el A y el B satisfacen esta relación, o lo que es lo mismo, que 3 veces 3 menos I multiplicado por A es igual a 2 veces B. Entonces, todos los vectores propios asociados a este valor de lambda satisfacen esta relación. Si yo quiero encontrar un ejemplo de un vector propio, entonces simplemente puedo asignarle valores concretos al A y al B. Para no tener que estar dividiendo, voy a escoger, por ejemplo, B igual a 3 menos I. Si B es igual a 3 menos I, se cancelan el 3 menos I y el A sería 2. Eso quiere decir que el espacio propio, que llamamos el espacio propio asociado a lambda igual a I, para que en la clase anterior lo denotamos de esta manera, va a estar generado por un elemento que corresponde a este A y a este B. Entonces, V sería 2, 3 menos I, y lo voy a escribir de esta forma. Tengo la parte real del vector más la parte imaginaria. Es decir, que el espacio propio asociado a este lambda está generado por un único vector, llámese el vector 2,3 más I veces 0, menos 1. Entonces, ahora ustedes, como un ejercicio sencillo, verifiquen que el espacio propio asociado a la matriz A con valor propio menos I está generado por el elemento 2, 3 menos 0, menos I, 0, menos 1.
Es decir, está generado por 2,3 más i. Entonces, si yo encuentro un vector propio asociado a una raíz compleja, también encuentro un vector propio asociado al conjugado de esa raíz compleja. Y el vector asociado es el conjugado del correspondiente para el primer valor propio. Ok. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, acabamos de ver que toda matriz sobre los números complejos posee al menos un valor propio, y vamos a utilizar eso para probar que toda matriz, o en general toda transformación lineal entre espacios vectoriales complejos, se puede triangularizar. Entonces, tal vez primero unamos los dos. Es algo que hablamos sobre transformaciones lineales entre espacios vectoriales de dimensión finita, y por aparte hablamos matrices de cuadradas, pero los podemos unir. Entonces, vamos a decir, si si V es un espacio vectorial de dimensión finita, y T es una transformación lineal entre V y el mismo, vamos a decir que T es, vamos a decir que T es triangular, ¿cómo se dice? Triangularizable. Vamos a decir que T es triangularizable si existe una base del espacio vectorial V, tal que la matriz asociada a esa transformación lineal, ve que esta es una matriz, es triangular. Y para fijar conceptos, digamos que es triangular superior. Si queremos que sea triangular inferior, bueno, simplemente le cambiamos el orden a la base. Entonces vamos a probar que si V, construcción, ¿verdad? Vamos a probar que si V es un espacio vectorial de dimensión finita sobre los números complejos, entonces existe una base, bueno, existe una base no, entonces T, ya lo definí, T es es triangularizable. Así. Es decir, ¿verdad? Esto quiere decir que existe una base respecto de la cual la matriz asociada a la transformación lineal es una matriz triangular. Es decir, que por debajo de la diagonal tenemos puros ceros, y por encima no es cero. Ok. Entonces queremos probar que si estamos trabajando sobre un espacio vectorial de dimensión finita sobre los números complejos, entonces toda transformación lineal, aquí tal vez, toda transformación lineal de V en V, ¿verdad? Toda transformación lineal T de V en sí mismo es triangularizable en el sentido de que existe alguna base del espacio vectorial respecto de la cual la matriz de la transformación lineal asociada a esa base es una matriz triangular. Veamos tal vez, antes de empezar,
que necesariamente necesitamos que el espacio vectorial sea sobre los números complejos. Si la matriz asociada a alguna base es triangular, entonces quiere decir que aquí, bueno, en la esquina, por decirlo así, tengo una columna que se ve como esto, ¿no? Aquí tengo puros ceros. En particular, la primera columna va a ser una matriz con un número, algún número, y ceros por debajo. Entonces, si la base es la base formada por un vector v, etcétera, únicamente me interesa de momento el primer elemento, ¿cuál sería t de v? Recordemos que la matriz asociada a una transformación lineal tiene como por columnas las coordenadas de las imágenes de sus elementos. Esto es decir, esto sería la matriz de coordenadas de las imágenes de T, las imágenes bajo T, los elementos de la base respecto de la base. En particular, si la primer columna es conocida, es esta, esto quiere decir que las coordenadas de T de V respecto de la base B es lambda 0, 0, 0. Entonces, ¿quién es T de V? T de V sería lambda por V más 0 por el siguiente elemento, más 0 por el siguiente, es decir, más 0 por algo. Es decir, esto es 0. Por lo tanto, T de V sería lambda por V. Eso quiere decir que si yo sé a priori que la matriz es triangular, el primer elemento de la base que me permite escribir la matriz de coordenadas en forma triangular necesariamente es un valor propio de esa transformación lineal. O es un valor propio de esta matriz, la que es lo mismo. Entonces vean que decir que toda transformación lineal va a ser triangularizable implica que el primer vector de esa base es un vector propio. En particular, este lambda que se aparece acá es un valor propio. Y ya vimos que si no estamos trabajando sobre números complejos, esa afirmación es falsa. Por lo tanto, esta va a ser la condición necesaria para poder llegar a un resultado de esta forma. Bueno, en general, aquí yo podría poner en vez de C cualquier cuerpo que sea algebraicamente cerrado. Bueno, en particular, sobre los números complejos, el primer vector va a ser un vector propio de la matriz correspondiente. Ok, veamos cómo podemos probar esto. ¿Otra pregunta? ¿Está bien? Ok, entonces queremos probar que si estamos trabajando sobre un espacio vectorial de dimensión finita, sobre los números complejos, siempre puedo escoger una base respecto a la cual la transformación lineal tenga forma triangular. Y la demostración, la prueba va a ser por inducción. Vamos a hacer la prueba por inducción. Yo creo que es la primera prueba por inducción que hacemos en el semestre. Ok. ¿Cuál sería el caso base? Si la dimensión de V es 1, estamos trabajando sobre una transformación lineal que va de V en V y la dimensión del espacio es V. En ese caso, la matriz asociada respecto de cualquier base es una matriz 1 por 1. Bueno, una matriz 1 por 1 es triangular, básicamente por esto, no estoy diciendo nada en este caso. Entonces, vean que el caso de dimensión V es completamente vacío. Es trivial. Pues en este caso, la matriz asociada respecto de cualquier base es simplemente una matriz 1 por 1, y eso quiere decir, independientemente de quién es lambda, que lambda es un valor propio de la transformación lineal
y en particular esta matriz, ¿verdad? Es triangular, fuera de la diagonal de 0. Ok, entonces el caso base es bastante sin gracia, pero bueno, tiene que ser cierto. Entonces asumamos que la condición es cierta, ¿verdad? Que el teorema es cierto, ¿para quiénes? Estamos haciendo inducción sobre el tamaño del espacio vectorial. Es decir, que va a ser cierto para todos los espacios vectoriales de dimensión más pequeña. Va a ser cierto para toda transformación lineal, voy a llamarla tal vez S, para no confundirlas con la que ya tomamos T, para toda transformación lineal entre espacios vectoriales de dimensión más pequeña que V. Es decir, con dimensión de W estrictamente más pequeña que la dimensión del espacio. Entonces, vea que la hipótesis de inducción es sobre el tamaño del espacio vectorial en cuestión. Entonces, lo correcto es decir que es cierto para toda transformación lineal entre espacios vectoriales de dimensión más pequeña que la dimensión de V. Lo que queremos probar entonces es que el teorema también es cierto para V, para un espacio de esa dimensión. Ok. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Estamos trabajando sobre un espacio vectorial. Tal vez lo puse estos Ws son espacios vectoriales sobre los números complejos. Entonces, sobre los números complejos, ya sabemos que toda transformación lineal posee un vector propio, un valor propio. Entonces, sea lambda en los números complejos un valor propio de quién? De la transformación lineal P que yo quiero probar que es triangularizable. Y sea, bueno, ok, voy a tomar esto. Y tome W el siguiente espacio vectorial. Voy a tomar la imagen de la transformación lineal T menos lambda I. Esto es un subespacio vectorial ¿de quién? Bueno, T es una transformación lineal de V en V, y por lo tanto el espacio de llegada es V. Ahora, ¿será posible que este subespacio vectorial de V sea todo V? Yo quisiera aplicar la hipótesis de inducción a este W y por lo tanto ocuparía que la dimensión de este espacio sea más pequeña que la dimensión de V. Entonces, pregunta, ¿será posible que este espacio sea todo V? Pregunta, ¿verdad? La dimensión de W siempre va a ser más pequeña o igual que la dimensión del espacio donde vive. Entonces, claramente, V está contenido dentro de V. Y por lo tanto, su dimensión es más pequeña o igual que la dimensión del espacio que lo contiene. Pregunta, ¿será posible que en esta desigualdad, bueno, que en este menor igual, tengamos igualdad? ¿Será posible? Entonces, pregunta, ¿será posible que la dimensión de W sea exactamente la misma que la dimensión de W? De V. O tendremos desigualdad estricta. ¿Cuál de las dos sucede?
Ok, vamos así. ¿Qué pasaría si hubiese igualdad? Voy a llamarle a esto, a esta transformación, esto es una transformación lineal. A esta transformación lineal voy a llamarle S. ¿Qué pasa si tenemos igualdad? Si tuviéramos igualdad, vea que S es una transformación lineal que va de V en V. Esto es una transformación lineal. Entonces, el teorema del rango de la nulidad, ¿qué es lo que me dice? Que la dimensión del kernel de S más la dimensión de la imagen de S es igual a la dimensión del espacio de salida, que es la dimensión de V. Entonces, la pregunta que le estoy haciendo respecto de la dimensión de este espacio vectorial sería esta que está acá, ¿no? ¿Será posible que esta dimensión de W sea exactamente igual que la dimensión del espacio de llegada? No, que en ese caso es el mismo espacio de salida. Si estos dos fuesen iguales, ¿verdad? Si tengo igualdad en vez de desigualdad, estos dos serían iguales. Y esto implicaría que la dimensión del kernel de S es 0. ¿Qué quiere decir que la dimensión del kernel sea 0? Quiere decir que este espacio vectorial es el espacio vectorial que únicamente contiene al elemento 0. Pero, ¿quién es S? Esa es la transformación lineal T menos lambda I. Y cualquier vector propio de la asociado a lambda pertenece a este kernel. Es decir, que este kernel posee elementos no triviales. ¿Quién? Cualquier vector propio asociado a lambda. Y por lo tanto, esta dimensión no puede ser 0. Si esta dimensión no puede ser 0, es decir, es estrictamente positiva, entonces estos dos números no pueden ser iguales. En particular, no puedo tener igualdad, necesariamente tengo desigualdad. Entonces vea que tengo un subespacio vectorial, tengo un espacio vectorial de dimensión estrictamente más pequeña que V. Entonces estoy en camino a poder utilizar la hipótesis de inducción. Para utilizar la hipótesis de inducción, entonces ocupo construir una transformación lineal que vaya de ese espacio W en sí mismo. Vea que tenemos que S, yo la puedo definir de W, que agarra un elemento de W y lo manda a S de W. Ahora, a priori, la imagen de W es un subconjunto de V. De forma que el espacio de llegada sería no necesariamente W, sino que el espacio de llegada al conjunto donde pertenecen las imágenes de esta transformación lineal a priori es V. Entonces vea que tengo una transformación lineal entre el espacio W que satisface la hipótesis de inducción, pero no necesariamente llega al espacio, al mismo. ¿Verdad? Yo ocupo que llegue a él mismo. Sin embargo, veamos, note que para cualquier elemento en el conjunto de llegada, para cualquier elemento en el conjunto de salida, es decir, para cualquier W en el subespacio W, tenemos que S de W, ¿verdad? El elemento que a priori vive en V, yo lo puedo expresar de la siguiente manera. ¿Quién era S? Voy a escribir así. S es T menos lambda I. T menos lambda I de W, eso sería S de W. Yo lo puedo expresar de la siguiente manera. Para explicarlo bien. Perdón.
Aquí cometí un pequeño error. ¿Cómo voy a definir? Yo no quiero aplicarle. Ok, aquí cometí un pequeño error. Esta es la hipótesis de inducción. Yo quiero aplicar la hipótesis de inducción no a cualquier transformación lineal, sino a la transformación lineal T. Entonces, aquí disculpen. La transformación lineal a la cual yo le voy a aplicar la hipótesis de inducción no es a una cualquiera, no sé quién es, sino a la transformación lineal T. Entonces, ¿quién es T? T agarra un elemento de este conjunto y lo envía a T de V, a T de W. Ahí disculpen el error. Entonces, yo quiero aplicarle la hipótesis de inducción a la transformación lineal T que va de W en sí mismo. Pero a priori, si yo agarro un elemento de W y lo evalúo en T, lo que voy a obtener es un elemento que vive en V. Y lo que quiero ver es que en realidad la imagen de un elemento que está en W realmente vive en W. Entonces, lo que tengo que cambiar acá, tenemos que T de W, yo lo puedo expresar de la siguiente manera. T menos lambda I por W más lambda por W. Entonces, todo elemento de la imagen, es decir, T de W, yo lo puedo descomponer como dos elementos que ahora sí es claro que viven en W. Vea que esto por definición de quién es W, es la imagen de esa transformación lineal. Bueno, a esa transformación lineal evaluado en cualquier elemento de V, me va a dar un elemento de W. Entonces, esto vive en W por la definición de quién es W. Y claramente, si W vive en W, cualquier múltiplo suyo vive en W. Por lo tanto, esto que está acá vive en W. Y como W es un espacio vectorial, la suma de dos elementos que viven en W pertenecen a W. Eso quiere decir que la transformación lineal que agarra un elemento de W y lo manda a T de W, realmente es una transformación lineal cuyo codominio, cuyo conjunto de imágenes es un subconjunto de W. Entonces, ahora podemos aplicar la hipótesis de inducción a esta transformación lineal. Es una transformación lineal que va de W en W y W tiene dimensión estrictamente más pequeña que el espacio ambiente. Entonces, por hipótesis de inducción, por hipótesis inductiva, existe una base de quién? Una base de W. Estoy aplicando la hipótesis de inducción a W. Existe una base de W que también le va a dar nombre. BW va a ser el conjunto W1 hasta un WM. Tal que, si yo considero esa transformación lineal es la misma que T, pero restringida a W. Entonces, tal que la matriz de la transformación lineal restringida a W respecto de esta base es triangular. Tal vez voy a... Es triangular. Los ceros por debajo de la diagonal y algún efecto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo una base de un subespacio. Entonces, lo que voy a hacer es completar esta base a una base de todo el espacio. Entonces, complete BW a una base de todo el espacio V. Es decir, que voy a tomar BV como la base que contiene a los elementos del subespacio W y le voy a añadir algo más. Entonces a estos le voy a llamar tal vez V1,
hasta VK. Entonces, estos son los elementos del sub que me generan al espacio W y el resto es simplemente el resto. Estoy completando la base tomando un subconjunto linealmente independiente y añadiéndole cosas, elementos, hasta que sea un conjunto generador. Y veamos que esta base es apropiada. Entonces, consideremos cómo se vería la matriz asociada de la transformación T, no restringida a W, sino en todo el espacio vectorial. Recordemos que por construcción, la matriz de coordenadas tiene por columnas las coordenadas de las imágenes de los elementos de la base. Entonces, ¿qué va a pasar cuando evalúe en la primera parte? Cuando evalúe en la primera parte, simplemente voy a estar evaluando en los Ws y ya sé cuáles son las imágenes, cuáles son las coordenadas de esos Ws. Entonces, vea que cuando evalúo en los Ws, voy a obtener la matriz anterior. Cuando yo evalúo la transformación T en los Ws y calculo sus coordenadas, voy a obtener esta matriz que está acá. Esta matriz es triangular superior. Por debajo, esto va a corresponder a las coordenadas de los elementos T de W respecto de los Vs. Pero eso ni siquiera hace falta. Es decir, que las coordenadas correspondientes sean 0. ¿Qué va a pasar cuando entonces... También voy a volver un poquito esto. Esto corresponde a las columnas correspondientes a los Ws, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando calculo las coordenadas de los Vs? Vamos a ver cómo se ve T, de un VJ. Cuando yo calculo las coordenadas de T de VJ, vean que eso yo lo puedo escribir de la siguiente manera. T menos lambda VJ más lambda por VJ. Si ustedes hacen la resta, este lambda VJ se cancela con este más lambda de VJ. Pero vea que esto es un elemento de W. Si yo evalúo la transformación T menos lambda I en cualquier elemento del espacio V, en particular en un elemento de esta base, obtengo un elemento de W. Pero W está generado por los Ws. Es decir, que para escribir estos elementos, me va a quedar como, esto lo puedo escribir como una combinación A1 de W1 más un AM de WM más lambda VJ. Cuando calculo las coordenadas para ponerlas acá, entonces me va a quedar el A1, el A2, hasta el A sub M, eso que están acá, y luego me va a quedar 0, 0, y en la diagonal me quedaría lambda, que sería el correspondiente a VJ. Entonces vean que la matriz asociada a la transformación lineal va a ser, tal vez queda más claro, si pongo aquí arriba me va a quedar una matriz triangular superior, que sería esta que está acá. Por debajo me queda 0. Aquí arriba realmente no tengo ningún control de lo que ocurre. Aquí posiblemente me va a quedar una matriz completamente llena, pero por debajo me va a quedar una matriz diagonal, inclusive. Tengo ceros por encima y lambda en la diagonal. Bueno, si ustedes observan en conjunto qué es lo que obtengo, obtengo una matriz triangular. Y eso es exactamente lo que queríamos demostrar. Queríamos demostrar que existe una base respecto de la cual la matriz
asociada a la transformación lineal es triangular. Mira que se construye bastante, es bastante constructiva. La demostración, pues me dice que una vez que encuentre un valor propio, el complemento es triangular y el resto me da un bloque diagonal, y con algo encima, por decirlo así. Pero si ustedes ven la forma que tiene esa matriz, tengo ceros por debajo de la diagonal. Y por lo tanto, la matriz asociada a esta base es una matriz triangular superior, en este caso, ¿verdad? Si hubiera puesto estos U, W acá, entonces me queda triangular inferior. Ok. Bueno, ese es el teorema que quería mostrar hoy. Creo que yo también me extendí un poco más de lo usual. Probamos entonces que sobre espacios vectoriales de dimensión finita, sobre los números complejos, toda transformación lineal o toda matriz cuadrada posee valores propios. Y sobre los números complejos siempre podemos encontrar una base respecto a la cual la matriz tenga ceros por debajo de la diagonal. Vean que no es cierto, no es falso, que podamos poner ceros siempre encima. Podemos poner ceros en muchos lugares, pero no la podemos diagonalizar completamente. Entonces, sobre los números complejos, hay ejemplos de matrices que son triangularizables, pero no son diagonalizables. Creo que en la clase anterior le llamé B al ejemplo que di. La matriz B era una matriz con un único valor propio, que era lambda igual a 3, que no se podía diagonalizar, no existía ningún cambio de base respecto a la cual la matriz fuese diagonal, porque no existían los suficientes valores propios, vectores propios. No existían suficientes vectores propios. Tal vez, como un comentario rápido, vean que si yo triangularizo una matriz, yo puedo leer directamente cuáles son los valores propios. Son precisamente los que están a lo largo de la diagonal. Y la razón es que el determinante de una matriz triangular son el producto de los valores que se ubican a lo largo de la diagonal. Por lo tanto, el determinante de lambda i menos, no sé si se llama A, el determinante de esta matriz van a ser el producto de lambda menos los elementos que se ubican en la diagonal y por lo tanto los valores propios, que son las raíces de este polinomio, son los números que se colocan a lo largo de la diagonal. En la siguiente clase vamos a ver qué pasa si yo reemplazo entonces el cuerpo de los números complejos por el cuerpo de los números reales. Ya no va a ser cierto que todo, ya no va a ser cierto que se pueda triangularizar, en particular por lo que mencioné sobre el primer elemento de esa base. El primer elemento de esa base tiene que ser un vector propio. Y sobre los números reales existen matrices sin valores propios. Entonces, lo que vamos a probar es que yo puedo hacer algo similar, pero ahora por bloques. Entonces vamos a definir lo que significa ser triangular por bloques. Entonces yo tal vez no pueda poner una matriz triangular, pero puedo poner un bloque de tamaño 2 por 2. Entonces yo puedo hacer este mismo argumento, pero ahora con bloques de matrices 2 por 2. Entonces puedo construir una matriz triangular por bloques y el resto. Entonces lo vamos a ver en la siguiente clase. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, profe. No me quedó muy claro cómo es que, digamos, construye esa base que triangulariza, porque nada más se da en un principio que, digamos, el primer elemento sea un vector propio. Sí, ¿verdad? Pero los otros no se dice nada. No se dice nada, ¿verdad? Pero vamos, estoy aplicando la hipótesis de deducción, por eso es que no es... digamos, la parte donde utilizo la hipótesis de deducción es para construir un espacio vectorial más pequeño, ¿verdad? Que es el W. Entonces, yo empiezo con el primer paso. El primer paso es darse un valor propio.
a partir de ese valor propio, yo construyo un subespacio propio que es el de la imagen de t menos lambda i. Ahora, en la base de ese espacio vectorial es cualquier base de este espacio vectorial. Entonces, esa es la parte que no, digamos, que no es transparente. Está asociada al valor propio que usted escogió, pero estoy construyéndola básicamente porque sé que existe. No la estoy tomando de ninguna forma. Y tal vez esa parte es lo más importante, es cualquier base de este espacio vectorial. Entonces, no importa cómo usted la construya, cualquier base de este espacio vectorial va a servir. O sea, a priori no se puede dar explícitamente esa base. ¿Esta? No, digamos, la base que tenemos. Acaba de decir que cualquier base. No, es falso. Es la base que me garantiza la hipótesis de detección. ¿Verdad? La hipótesis de, ¿verdad? Ok. Voy a corregirme. Usando este valor propio, usted construye este subespacio. Y ahora la base está por hipótesis de detección, ¿verdad? Entonces, la base BW es una base particular, es garantizada por el axioma, por la hipótesis de detección. Entonces, realmente, sí, correcto. Entonces, perdón, no es cualquier base. Existe una base respecto a la cual la matriz asociada a la transformación lineal respecto a esa base es una matriz triangular. ¿Cómo la construye? Bueno, ya usted la podría construir, uno sí la podría construir inductivamente. ¿Por qué? Verá, si usted llama BW a la base W1 hasta W, no sé, la dimensión de ese espacio. Entonces, vea que el primer elemento, ya argumentamos, el primer elemento es un vector propio. Entonces, usted puede escoger W1 como cualquier vector propio. Ahora, ¿cómo escoge W2? Vea que W2, la imagen de T de W2, pongamos el nombre, esto es A, B, C, 0, 0, 0, etc. 0. Si la matriz es triangular, se ve de esta manera. Entonces, vea que T de W2 va a ser B W1 más C W2. Eso quiere decir que T de W2 menos C de W2 es B de W1. Y por lo tanto, eso le da una relación para encontrar W2. W2 tiene que ser solución. Sí. W2 tiene que ser una solución de este sistema de ecuaciones no homogéneo. ¿Sí? Entonces, W2 lo puede encontrar, utilizar, una vez que ya conoce W1, puede buscar W2 como una solución a este sistema de ecuaciones homogéneo. Y una vez que conoce W2, entonces W3 escribe, ¿qué significa? Que la matriz sea triangular, únicamente va a involucrar a W1, W2 y W3, y por lo tanto va a encontrar una relación de este tipo, y lo puedo utilizar para resolver, para encontrar quién es W2. Entonces, sí, ¿verdad? La base que está garantizada por hipótesis de deducción, en realidad, una vez sabemos que existe, la podemos buscar. Tal vez para la próxima clase voy a coger un ejemplo concreto con números para poder ver cómo se construye. Así que en el aire cuesta un poco. Ok, gracias, profe. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces si no tienen más preguntas, quedemos hasta acá. Si no han enviado la tarea, creo que les quedan unos 40 minutos. Y si no, bueno, entonces nos veríamos el jueves. Creo que el jueves, tal vez, creo que el jueves, bueno, no he decidido si la hago sincrónica o asincrónica.
Pero creo que, bueno, pero tal vez para completar y dar algunos ejemplos de esto, tal vez sea más conveniente hacerla en vivo. Entonces es más fácil aclarar dudas. Entonces creo que nos veríamos el jueves otra vez de forma sincrónica. Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, entonces quedemos hasta acá. Nos veríamos entonces el jueves. De acuerdo, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe, por allá. Ya. Gracias.